Hola, mi nombre es Karen Villalobos y en este video voy a estar desarrollando la tarea de Laboratorio de Física 3 sobre capacitores. Bueno, primero vamos a hablar sobre Peter Van Muskenbroek, quien fue un doctor, físico, filósofo, experimentador, inventor y profesor. Él realizó importantes aportes al estudio de la electricidad. Uno de los más importantes fue el primer capacitor de la historia, ya que antes no existía ningún dispositivo para almacenar electricidad. Este dispositivo le llamó la botella de Leyden. La botella de Leyden consistía en una botella, como su nombre lo dice, adentro contenía una pequeña cantidad de agua que hacía contacto con un cable, el cual salía por un orificio en un corcho. Este corcho se llama el sistema. Al conectar el cable a la electricidad, la botella almacenaba la carga recibida. Sin embargo, este experimento fue mejorando con el tiempo. Primero se empezaron a utilizar delgadas placas de estaño como conductores y una barra metálica como medio de descarga, lo cual dio origen a los capacitores que estudiamos en la actualidad, que son utilizados en muchos dispositivos de uso cotidiano, lo cual más adelante vamos a estar comentando. Bueno, entonces para iniciar vamos a definir los capacitores como dispositivos que almacenan carga eléctrica. Estos están compuestos de dos placas, las cuales reciben carga. Uno recibe carga positiva y la otra va a recibir carga negativa. Estos capacitores se pueden disponer en diferentes arreglos, ya sea en serie o en paralelo. Los capacitores en serie consisten en una conexión de dos o más capacitores en una misma línea. Cada uno va a recibir la misma carga pero diferente voltaje. En los circuitos en paralelo consisten igual en varios capacitores pero distribuidos en diferentes líneas. Cada uno va a recibir el mismo voltaje pero cargas diferentes. La ley de Gauss se relaciona con los capacitores, ya que por medio de la determinación del campo eléctrico se puede determinar también el voltaje, el cual es necesario para obtener la capacitancia junto con la carga. Además, también les voy a hablar un poco de mis resultados más importantes en el laboratorio virtual. Primero, con respecto a los capacitores en serie, se determinó que la capacitancia total de un sistema de capacitores en serie corresponde a la suma de los inversos de las capacitancias individuales. Es decir, la capacitancia total de este sistema va a ser menor a cualquiera de las capacitancias individuales de cualquiera de los capacitores. Conforme se vayan conectando más capacitores, significa que la capacitancia total va a ir disminuyendo. Además, también se obtuvo que en estos sistemas de capacitores en serie, el voltaje, como el voltaje de cada capacitor es diferente, conforme la capacitancia vaya aumentando, el voltaje va a ir disminuyendo y sus cargas se van a mantener iguales entre sí. Además, con respecto a los capacitores en paralelos, se determinó que la capacitancia total de un sistema de capacitores en paralelo va a corresponder a la suma de las capacitancias individuales, es decir, conforme se vayan conectando más y más capacitores, la capacitancia total va a ir aumentando y la capacitancia total va a ser mayor que cualquiera de las capacitancias individuales de cualquiera de los capacitores. Además, también se determinó que en estos sistemas paralelos, la diferencia de potencial en cada capacitor individual, como son iguales entre sí, los valores de capacitancia no van a generar ningún cambio en ellos. Al contrario, sus cargas sí van a ir aumentando conforme la capacitancia vaya aumentando. Bueno, como conclusión a esta tarea, en la actualidad, los capacitores son de suma utilidad para el óptimo funcionamiento de los dispositivos electrónicos que utilizamos frecuentemente. Nos brindan ventajas como, por ejemplo, la estabilización de las cargas y voltajes en los circuitos eléctricos, en fuentes de alimentación, entre otras. Muchos de estos dispositivos que contienen capacitores en su funcionamiento, que funcionan gracias a ellos, podemos mencionar, por ejemplo, los electrodomésticos como lavadoras, refrigeradoras y los dispositivos como las pantallas, las computadoras, los celulares, los teléfonos normales, entre muchos otros. Además, algunas de las funciones específicas que cumplen, algunas de las funciones específicas que cumplen se puede mencionar, además del almacenamiento de carga y los que ya mencionamos anteriormente, es su función para suavizar la liberación de corriente y voltaje sin hacer esas fluctuaciones que pueden llegar tanto a dañar el dispositivo como a afectar al usuario. Además, también se pueden utilizar en la conversión de corriente continua a corriente alterna, en la filtración de señales, en temporizadores de circuitos, en arrancadores de motores, en infinidad de funciones. También se determinó la relación tamaño-capacidad que poseen los capacitores. Eso quiere decir que hay
hay una relación directamente proporcional entre la capacitancia y el área de las placas, es decir, a mayor área que tengan las placas, el capacitor va a poder almacenar mayor cantidad de carga. Se puede decir a manera análoga que un capacitor es como un recipiente, así como cuando tenemos una botella, una taza de un tamaño específico, a esta taza o a esta botella le va a caber una cantidad específica de sustancia, pero si este va a ser un recipiente de mayor tamaño, le va a caber más sustancia. Al igual manera, un capacitor que tenga una área y sea de un material determinado, va a tener una capacitancia, pero si se aumenta el área, se va aumentando el área de las placas, la capacitancia va a ir aumentando y se va a optimizar aún más si se le introduce un material aislante, un dieléctrico entre sus placas. Bueno, esto sería todo por este video. Espero que sea de su agrado. Gracias.